Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola a todos. El 25 de mayo es el Día del Periodista Hondureño. Hoy haremos un repaso sobre el periodismo, esa sacrificada y noble labor en beneficio de la sociedad a la que desde los medios debe aportársele luz, entendimiento, capacidad de entender su entorno y aproximaciones con certeza hacia un mejor futuro. Hemos invitado al estudio a una personalidad de la docencia y del periodismo hondureño. El licenciado Juan Ramón Durán nos hace el honor de acompañarnos este domingo. Señor Durán, bienvenido al programa Vanegas. Muchas gracias, es un alto honor acompañarme en su programa y me siento muy honrado por la invitación. Este buen hombre ha sido catedrático en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional por varias décadas. Está retirado ya en la situación de jubilación desde hace algunos años. Ha sido periodista de toda la vida, con una gran vocación, un hombre decente, capaz, estudioso, corresponsal de prensa internacional. Además ha tenido algunas funciones ligadas con la administración pública. Esencialmente, un maestro de periodistas. Don Juan Ramón Durán, ¿me permite que durante la conversación en este programa Sui Generis yo elabore una caricatura en su honor? Claro que sí. ¿Quiere establecer usted algunas normas para que nuestra amistad no se vea seriamente agrietada con los resultados de mi trabajo? Sé que el caricaturista a veces trata de ridiculizar, entonces por lo menos sea, ¿cómo se llama? Benevolente. Benevolente. A un amigo que me pedía favores de esa naturaleza, yo le preguntaba, ¿de cuánto quieres el descuento? ¿Lo quieres en el peso o lo quieres en la edad? En el caso mío en las dos. Cuente con ello. Sí, porque son 69 años. Ya, no parece. No parece 83. No. Sí. Ya, voy a elaborar una caricatura aquí, licenciado Durán, en honor a su presencia hoy aquí en el foro para hablar de periodismo esencialmente. ¿Se nace para el periodismo? Se nace y se hace. Por ejemplo, el periodista necesita una gran cultura para ejercer su profesión y las herramientas técnicas para ejercerlo. Cuando una persona se mete a este oficio, que es el más noble del mundo, según García Márquez, se necesita tener la vocación y tener la formación también. Uh-huh. ¿Quién es un buen periodista? Mire, tiene que ver mucho con el profesionalismo, la visión, las convicciones que uno tenga y fundamentalmente humildad y ética. Para mí esos son los atributos que debe tener un buen periodista. Generalmente el periodista como participa en cierta manera del poder político, del poder económico, por la naturaleza de su trabajo, a veces se cree que él forma parte de esa élite de poder. Y se enferma, se vuelve vanidoso, creído, o se convierte en una especie de tribunal de las personas. Y ese no es nuestro papel. Creo que un deber permanentemente es tener las alertas encendidas para no sentirse parte del poder por estar cerca del poder. Exactamente. ¿A eso se refiere? A eso me refiero, porque el periodista, el político busca atraerlo, el empresario busca atraerlo. ¿Por qué? Porque influye en la opinión pública, porque el periodista conforma la opinión pública. Y obviamente, para citar un caso, un famoso empresario, un millonario ya fallecido, tenía un círculo de amigos periodistas, los llevaba a su finca de campo allá en el departamento de Colón, ¿verdad? Y todos le decían el tío Mike, ¿no? O sea, porque el hombre era muy generoso con algunos colegas. Cuando menciona que entre las virtudes para un buen periodista debe estar la humildad, ¿a qué se refiere? Mire, ahí en la Escuela de Periodismo, siempre que en la clase de introducción al periodismo, que es una de las primeras, yo le decía a los estudiantes que se dieran un baño de humildad, porque el periodista a veces obtiene las mejores informaciones de gente también humilde.
Fíjese que cuando yo trabajaba como reportero para Diario Tiempo, allá en 1970, mis mejores fuentes de información era la secretaria del ministro Benetton, que en ese tiempo estaba don Abraham Benetton, el hombre que manejaba el mimeógrafo, que en esa época no había fotocopia, ese hombre me daba una copia de todos los documentos que él imprimía. Entonces, las secretarias me avisaban, mire, el ministro está reunido con fulana tal, mire que hay tal cosa, están aquí los empresarios azucareros. Y era la gente que lo favorecía. ¿Qué es lo que hacía yo en el periódico? Le publicaba cuando cumplían años sus hijos, cuando ellos cumplían años, en las páginas sociales del periódico. Y así, a través de esa relación de confianza, de humildad con la gente humilde, ¿verdad?, se logran conseguir extraordinarias primicias, noticias de 5 columnas en primera plana. Licenciado Durán, ¿qué es la verdad? Bueno, más que la verdad, Ángel Darío, el periodismo debe hablar de la realidad, porque los periodistas somos los que conformamos una percepción de nuestro país. Justamente antes de venir a su programa, leía el libro de Rafael Eleodoro Valle, el excelente escritor hondureño, y decía que la prensa genera una especie de percepción de la realidad. Ajá. Entonces, el periodista, sabemos por estudios que se han hecho en la comunicación social, que un periodista puede generar percepciones determinadas, ¿verdad? Por ejemplo, en esta situación del país que estamos con el drama de la pandemia, el problema de los fenómenos naturales, el pésimo manejo de la pandemia, porque no la están manejando las personas que saben que manejan las cosas, sino que están manejando activistas políticos. Y claro, eso le genera como que el gobierno vive otro mundo y el pueblo vive otro mundo. Tenemos percepciones diferentes. Y la desconfianza generalizada, por ejemplo, de la población, ya todos dudamos de todo, no creemos en nada. Entonces, esa es una percepción, ¿verdad?, que nos ha llevado a una sociedad tremendamente polarizada. ¿Hay diferentes maneras de decir la verdad sobre un mismo evento? Claro que sí, claro que sí. ¿De qué depende eso? Es que depende la profesionalidad del periodista. Si es un periodista comprometido, va a dar determinada percepción. ¿A qué le llaman periodista comprometido? ¿Comprometido con qué? Mire, el periodista se puede comprometer por privilegios, por canonjías, por facilidades. Vaya, hasta cuando uno va en una calle con su automóvil y un policía de tránsito lo detiene. Mire, yo soy periodista y le saca el carnet de periodista. Entonces el periodista, bueno, siga, continúe, ¿verdad? O sea, que esa es la situación. Un hecho y un relato correcto. Un hecho. 2 hombres se paran en una tribuna a decir su propia interpretación. Uno dice, la tierra es plana. El otro dice, la tierra es redonda. Ese es el hecho. ¿Qué es periodismo? Venir a decir, 2 hombres dieron su verdad, 2 hombres dieron su versión, o decir, uno de ellos mintió. ¿Qué es periodismo? El que dice su versión, porque él puede ser que él esté acomodando el hecho, ¿verdad? Por decir algo, un ejemplo, por ejemplo, hay periodistas que dicen que la depuración de la policía fue un procedimiento maravilloso y otros que dicen que la depuración de la policía fue un fraude. Ahí estamos frente a dos, ¿verdad? Para unos hay un fiscal 5 estrellas, para otros es una persona que no está haciendo su trabajo adecuadamente. Pero ante las verdades evidentes, la tierra no es plana. Sí, no es plana. Entonces, ante esos 2 discursos, ¿usted qué diría? ¿2 hombres dieron su propia versión sobre la tierra o diría, uno de ellos mintió? Sí, podría decir que uno de ellos mintió, porque la realidad me está diciendo que uno de ellos mintió. que uno de ellos mintió. Exactamente, sí.
¿Qué es periodismo entonces en ese caso? Es que es una complejidad que donde el periodista no puede traicionar la realidad ni la verdad, pero en el terreno de la verdad hay un relativismo, ¿verdad?, que nos hace a veces ver las cosas de otra manera. ¿La verdad es relativa? No, no es relativa, pero el periodista tiene que manejar, yo no puedo decir, mire, esta es la verdad, ¿verdad? Yo digo, mire, los datos indican que esto es así, asá. Narrar un hecho. Narrar un hecho, es el relato periodístico. ¿Cómo debe ser, señor Durán, la relación entre prensa y poder? Debe ser una relación, hay colegas que han dicho que debe ser una relación espinosa, ¿verdad? Cuando el New York Times estaba Bill Clinton en el poder, los editorialistas del New York Times le decían, presidente, usted está haciendo esto malo, esto lo está haciendo bueno, entonces, ¿y por qué se portan así? No, porque el periodismo tiene que ser una relación espinosa, o sea, con distancia, con la prudente distancia de no involucrarse en compromisos con el poder. ¿Es así aquí usualmente? No. Desde 1900, bueno, yo trabajo en este oficio desde 1969 y realmente... Estaba yo naciendo. Imagínense, siempre he visto esa tendencia del poder a querer cooptar al periodista. Unos optan por la vía de un guante blanco, por vía de regalo, de privilegios, otros por la persecución política. Han habido colegas que han sido exiliados del país, ¿verdad? Han habido gobiernos intolerantes o hay gobiernos que cooptan a la prensa y dan conferencias de prensa cuando ellos quieren, ellos imponen los temas de que ellos quieren hablar. Y ahí es donde el periodista debe tener la distancia y la independencia necesaria. Es difícil en un país con las grandes limitaciones que hay en el poder. Si uno se fija, el país es controlado por 5 o 10 grupos económicos, ¿verdad? Y los mismos medios son una expresión empresarial. ¿Cómo manifiestan o cómo deben manifestar esa independencia los periodistas en el día a día en una fuente en donde llegan a familiarizarse, tienen 2 años, tienen 5 años, tienen 10 años de estar cubriendo la casa presidencial, el Congreso, los tribunales, la policía, la empresa privada, donde sea? Y ya son casi de la familia de ahí y traspasaron todas las líneas rojas. O están en el presupuesto también. Mire, tuvimos una conversación una vez con el director del Heraldo, don Francisco Morales y don Jorge Canaguati. Y ahí por el año 1992. Y don Jorge nos decía, no nos preguntaba sobre qué íbamos a escribir el editorial, sobre los temas que íbamos a cubrir. El señor nos decía, solo decía, yo lo que necesito es que el periódico funcione. Entonces, cuando un empresario tiene esa solvencia económica y solo se dedica a los medios de comunicación, se logra cierta autonomía, cierta libertad. Pero cuando el dueño de medio tiene otras empresas, es banquero, es industrial, es comerciante, entonces ahí ya los intereses van cambiando y el periodista en una empresa como esa difícilmente puede ejercer el periodismo con independencia. Tengo que hacer la primera pausa del programa hablando hoy sobre el periodismo con un maestro, don Juan Ramón Durán. Una pausa muy breve. Hablando de esa independencia del periodismo, ¿usted cree que la misma tarea de ser independiente del medio le corresponde al trabajador del medio? Bueno, hay colegas que en busca de esa independencia ponen sus propios espacios, crean sus propios programas, crean sus blogs de noticias o buscan otras formas alternativas de comunicación. ¿La factura es una fractura del periodismo? Sí, definitivamente. Mire, Ángel Darío, yo la mayor satisfacción que siento en mi vida es que no he recibido dinero de nadie. Y eso me hace dormir tranquilo.
O sea, excepto el salario que por ley me correspondía. Y por esa razón yo opté la decisión de trabajar simultáneamente en 2 y 3 lugares. Trabajaba, por ejemplo, en una estación de radio muy importante, trabajaba en una agencia de prensa y trabajaba en un periódico. Y es un sacrificio porque uno comienza a trabajar desde las 5 de la mañana monitoreando las noticias en la radio y en la televisión. Y luego llegaba al periódico, recibíamos las instrucciones del licenciado Manuel Gamero y de don Ramón Oquelí. Nos íbamos a reportear la información, a visitar fuentes, a hacer entrevistas. Luego regresábamos al periódico a escribir los materiales. De ahí nos íbamos a la universidad a estudiar, ¿verdad? Y después en la noche venía a Radio América a redactar las noticias del noticiero el día siguiente. Y entre 10 y 11 de la noche me iba a la Tropical Radio para mandar unos despachos que un apreciado colega, Moisés de Jesús Ulloa Duarte, me pedía que le ayudara a veces cuando él tenía viajes al exterior o tenía otras tareas. Entonces uno se sacrifica y logra esa cierta solvencia que le permite vivir con dignidad. Qué lindo escuchar a alguien decir, no he recibido dinero de nadie. Qué lindo escuchar a alguien con esa solvencia. ¿Cuál es su opinión, licenciado Durán, sobre el ejercicio del periodismo informativo y la militancia política partidarista? Mire, yo soy partidario y por eso le he caído mal a varios colegas. Yo soy partidario de que el periodista no debe incursionar en la política partidaria. Ojo, eso no quiere decir que puede tener su ideología, puede tener su simpatía. Pero el problema es cuando se mezcla. Yo estoy un poco asustado de ver personas que recién llegan al periodismo y ya se lanzan de candidatos a diputados, ¿verdad? O aparecen en una pantalla durante 1 o 2 años y ya están aspirando a alcaldes, ¿verdad? Y a cualquier cargo, diputados, a cualquier cargo, exactamente. Entonces, yo recuerdo Rosana Guevara cuando le ofrecieron la candidatura a ser designada presidencial en el Partido Nacional. Ella se retiró del periodismo. Y entiendo que otros colegas prefieren no aceptar incursionar en política por seguir manteniendo su tesis de periodista. Hay muchos colegas que les han ofrecido cargos públicos, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, cómo el doctor Suazo Córdoba consiguió el apoyo de la prensa ofreciéndole cargos públicos a los dueños de los medios, ¿verdad? ¿Es incompatible? Es incompatible, a mi juicio sí. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que yo fui a un cargo público y dejé todas mis tareas. Y solo conseguí un permiso por 1 año, que después el presidente me pidió que lo acompañara más tiempo y bueno, tuve que seguir. Pero yo tenía que tomar una decisión de regresar a lo que sé hacer. No. Claro, desde luego, lo entiendo. Sí. Licenciado Durán, ¿por qué hablamos tan mal en los medios? Bueno, cuando hablaba al principio del periodista tiene que tener las herramientas técnicas y también el conocimiento, un conocimiento, como se dice en muchos textos de periodismo, de la profundidad del océano, o no recuerdo muy bien la expresión. Pero ancho como un océano con 1 pulgada de profundidad. Exactamente. Que puede abarcar muchísimo. Sí, porque los periodistas somos unos todólogos, queremos hablar de todo, en vez de buscar a los expertos con los que conocen. En esta pandemia, por ejemplo, yo me alarmé de ver a algunos colegas hablando como epidemiólogos, ¿verdad? O sea, no, hay que buscar a las personas expertas que manejan. Nosotros solo somos el transmisor. El transmisor, ¿verdad? Recogemos los datos con la mano derecha y los transmitimos con la izquierda. Luego, además de eso, que lo entiendo muy bien, que es asunto de conceptos, en el uso del idioma, en el uso del español, ¿por qué hablamos tan mal en los medios? Esa es nuestra principal herramienta, pero el gran problema es que el periodista es enemigo a veces de la gramática. Ahí en la universidad habían 5 cursos de español, entonces nosotros nos peleábamos con los del departamento de letras
porque ellos querían no dar la gramática española, que es la que tenemos que manejar, sino que alguien venía de París de estudiar su doctorado en filología y quería venir a hablar de cosas de cosas de filología en vez de, Claro. lo que uno maneja. El origen de las lenguas, la construcción La de semiología, por ejemplo. La semiología, claro. Hay una generación de profesores universitarios que fueron a Francia y venían hablando. Decían, no, hombre, nosotros lo que necesitamos es manejar bien el idioma, Claro. correctamente, manejar la Claro. ortografía, la Por sintaxis. supuesto. Sí. Sin olvidar que los medios ejercemos cierta pedagogía en la sociedad y se asume que porque se dijo en la tele es correcto, se asume que porque está escrito es verdad. Entonces esa es una gran responsabilidad, pero se escuchan normalmente unos vicios del idioma Terribles. terribles. Terribles, terribles. Frases que se ponen de moda, verbos que no existen. Usted Un sustantivo escucha, convertirlo en verbo, sí, ¿verdad? o unas adjetivaciones inapropiadas. Usted escucha, por ejemplo, cómo se ha legitimado, por solo mencionar una, no vamos a perder el tiempo en ello, aperturar, por ejemplo. En vez de abrir. En vez de abrir, accesar en vez de acceder, Acceder, sí. o ese tipo de frases hechas como cualquier cantidad, al menos, O a la brevedad posible. a la brevedad posible, completamente en vivo, como si se pudiera estar medianamente Mente en vivo, muerto. A esta hora de la mañana, a esta hora de la tarde, Y son- a esta hora de la noche, y va de a esta hora Y son a esta clichés, hora, sí. a esta hora, o el tema. Y bueno, eso lo inventaron los políticos. Usted escuchó a Pepe Lobo, por ejemplo, que siempre era el tema de la delincuencia, el tema de la deuda, el tema de aquí, o Y se estamos quedó. trabajando. Incluso en las ONG dicen, este es un tema país. ¿Qué es eso de tema país? O sea, todo ese montón de barbaridades contra el idioma. Pero bueno, al menos, al menos. Las nuevas tecnologías han distorsionado el periodismo, licenciado Durán. Mire, pertenezco a una generación que creció escuchando radio y posteriormente leyendo periódicos y viendo televisión. Nosotros nos fascinaba escuchar las radionovelas, ¿verdad?, de la época, en HRN, en Radio América, ¿verdad? Y después aprendimos a leer los periódicos, ¿verdad? Sí. Y finalmente mi generación se queda con la televisión y comenzamos a atisbar las nuevas tecnologías de la información, ¿verdad?, que han revolucionado las comunicaciones, han generado una democratización de las comunicaciones, han permitido que el periodismo no tenga el control absoluto Sí. de la opinión pública. Que conlleva paralelamente riesgos. Así es. También, evidentemente. Porque, ¿qué pasa? El periodismo trabajaba en una sola dirección. Yo informaba y el público lo recibía, era el receptor nada más. Sí. Ahora el público interactúa, manda mensajes, hace comentarios de una noticia. Por ejemplo, la popularidad de un periódico se mide ahora ya no por encuestas, por rating, esas cosas. O por sino la que- cantidad de ejemplares que venda. o por la cantidad de ejemplares que venda. Entonces, ahora se mide por las reacciones que genera una información que divulga un periódico. La gente reacciona, no se queda quieta solo recibiendo la información, sino que actúa. Y dice, bueno, no sean tan bárbaros, están mintiendo. O sea, dice algo y de esa forma vamos como midiendo, ¿verdad? ¿Cómo es la popularidad de un periódico? Me parece que allí les sobreviene a ustedes, los periodistas, otra responsabilidad, que es la de proteger, salvaguardar la pureza del oficio. Porque que alguien tenga un micrófono, que alguien tenga una plataforma para escribir, que alguien tenga una cámara para divulgar una fotografía a través de sus dispositivos móviles, todo el mundo los tiene, no le convierte en comunicador necesariamente. No necesariamente. Entonces a ustedes les toca la responsabilidad de proteger la pureza del oficio, ¿no es así? Así es, así es. Y lamentablemente, ese puede ser uno de los excesos a veces que se puede dar en
en el manejo de las nuevas plataformas tecnológicas, ¿va? Que cualquier persona monta su espacio en YouTube o hace su propio blog. Y otros, por ejemplo, hay algunas páginas que se dedican a los chimbes, ¿verdad? Chambre de no sé qué cosa. Entonces ahí se sirve para, a veces hasta con perfiles falsos, ¿verdad? Ir a las venganzas con personas, con funcionarios públicos, con empresarios, ¿verdad? ¿Se vale todo con tal de conseguir audiencias? No, no necesariamente. ¿Cuáles son los límites? Yo creo que el profesionalismo debe ser no explotar, por ejemplo, el morbo de la manera como a veces se está haciendo en nuestro país, ¿verdad? El abuso de las campanitas, de los bombazos, de los últimos momentos, porque le generamos cierto estado de ansiedad a la población. Yo se lo digo como una persona de la tercera edad, que llegó un momento que me generaba un estado de ansiedad y de angustia estar escuchando las noticias del coronavirus, por ejemplo. ¿Verdad? Y tuve que ir donde el psicólogo y me dijo, mire, deje de escuchar noticias, haga ejercicio, mantenga su mente ocupada, ¿no? Porque eso le genera ansiedad y cierta dependencia a alguna gente. Hay gente que no puede estar satisfecha si no está con determinado canal de televisión. ¿Quiere contarme alguna anécdota de esa sabrosa del ejercicio del periodismo que nos hagan reírnos un poco? Mire. Me la cuenta después de una pausa. Bueno. Mejor reservemos ese buen momento para después de que tengan la palabra nuestros anunciantes. Esté pendiente con nosotros, por favor. Emitimos cada domingo después de Noche de Gala por Canal 5 y a las 5 de la tarde a través de Telesistema Informativo. Esos son los dos horarios de nuestra transmisión. En este foro, en donde dibujo y converso y dibujo con la dulce compañía de ustedes, que son el soporte, que son el alma del programa Vanegas, cada fin de semana que recibimos aquí en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari, a una personalidad del país que viene a compartir la lucidez, la inteligencia y su particular enfoque sobre los fenómenos, al tiempo en que le elaboro una caricatura para obsequiar su presencia en nombre del gentil auditorio. Muchas gracias a todos por compartir nuestro programa. Las entrevistas de fechas pretéritas pueden ser consultadas en la multiplataforma de esta emisora de televisión, en el sitio de la Red Mundial de Computadoras, bajo el dominio www.televicentro.com. Allí hay una ventanita en donde, haciendo clic, se abre todo el álbum de recuerdos del programa. Gracias por acompañarnos. Estoy bastante avanzado en el color de la caricatura. Falta bastante color todavía. Hay gris y hay negro para el pelo. Se lo advierto para que no vaya usted a empezar a resentirse más de lo que ya lo veo. Sí. ¿Le han hecho muchas caricaturas? Pocas realmente. Pocas. ¿Ya? Solo recuerdo, no sé si usted conoció a Roberto González, que se dedicaba también hace muchos años. Y luego a la McDonald's, que fuimos compañeros en el Heraldo, me iba a hacer unas caricaturas. En eso yo salí del periódico a otras tareas y ya no. Aquí se llevará una este domingo, de parte nuestra. Maravilloso. Modestamente. ¿Cuáles son los límites del contenido? Precisamente los formatos modernos se privilegia la agilidad, la oportunidad y todo, pero se maltrata un poco el contenido. Los nuevos formatos, las cosas tienen que ser breves, las ilustraciones precisas, y a veces eso hace que el periodismo se reduzca en materia de contenido y no profundice en las situaciones. Porque básicamente, además de informar, educar, orientar, la tarea moderna del periodismo es investigar, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos en Honduras a veces es un periodismo de filtración. Una persona quiere hacerle daño a otra, entonces le manda un fajo de fotocopias para que el periodista la divulgue, ¿verdad? Y el periodista tiene que verificar toda esa información, ver si es verídica, si no es algo inventado, ¿verdad? Para que la profesión se ejerza adecuadamente. ¿Con quién compiten hoy los medios tradicionales? ¿Con las nuevas tecnologías o con sí mismos?
Bueno, los medios tradicionales, de una manera visionaria, han saltado oportunamente a las plataformas. Y, por ejemplo, en el Heraldo, a mí me tocó participar en una gran reforma en el año 92. Y bueno, teníamos que comprar el dueño tenía que comprar una nueva imprenta, un nuevo edificio. Y el desafío nuestro era mejorar el contenido del periódico. Entonces se crearon nuevas secciones, se crearon una serie de nuevas piezas periodísticas para... Se amplió el gabinete de los columnistas de la página de opinión. Así es, se llevó ahí a personas que aportaban excelentes puntos de vista. Sí. Porque también en el periodismo de opinión hay periodistas, hay columnistas que en cierta manera van a tener su columna para tener una cuota de poder, una cuota de influencia, ¿verdad? Y a veces yo respeto mucho la columna de Julio Escoto, por ejemplo, ¿verdad? Que me parece lo que escribe el doctor Armando Uceda, por ejemplo, que le aportan a uno, ¿verdad? Le dan datos, le dan conocimiento, ¿verdad? Y hay otros que solo lo hacen, ¿verdad? Yo recuerdo a un señor que cada vez que quedaba sin empleo en el gobierno iba a escribir columnas en los periódicos, pues para volver a estar en la vitrina, para volver a hacerse visible, ¿no? Uh-huh. ¿Le parece que necesitamos más periodistas y menos influencers? Bueno, el fenómeno de los influencers es un fenómeno generado por las nuevas plataformas, precisamente. En esta pandemia, yo nunca había oído hablar del doctor Umaña, el jefe del Seguro Social de los médicos en San Pedro Sula. Y él se convirtió en pocos días de la pandemia, se convirtió en una persona que le gustaba escucharlo por la crudeza de su enfoque, ¿verdad? Por el lenguaje sencillo, a veces llano, a veces fuerte, pero que iba a la realidad. Entonces, ese tipo de influencers, ¿verdad? Son fenómenos recientes. Acá, por ejemplo, se ha generado la figura del analista, ¿verdad? O sea que una serie de sociólogos, de psicólogos, de educadores se vuelven referentes de la opinión pública, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de Renato Álvarez, ¿verdad? Recurrentemente acude a determinadas personas por la naturaleza de su análisis, por el conocimiento que ellos tienen de la realidad. Y eso es bueno porque ayuda a la audiencia, porque ahora ya no podemos hablar de lectores, no podemos hablar se habla de audiencias porque los medios han diversificado. Por ejemplo, mis nietos, por ejemplo, a mí me sorprende de que yo tengo que acudir a ellos para que me ayuden a manejar una determinada situación tecnológica porque se me olvidó, no lo conocí, ¿verdad? Uh-huh. Y los niños ahora están creciendo con esas habilidades extraordinarias, ¿verdad? Que lo sorprenden. Pues. ¿Ese panorama ha sepultado el periodismo de investigación? No. El periodismo de investigación es una urgente necesidad en todos los países del mundo. ¿Existe en Honduras? No. Yo hice un estudio en el 2004, donde analicé todos los reportajes de 2 diarios de Tegucigalpa y efectivamente habían trabajos de investigación, ¿verdad? Pero el periodismo de investigación es aquel que descubre algo desconocido, algo que alguien quiere ocultar, ¿verdad? Y que tenga las fuentes necesarias y las fuentes pertinentes. Por ejemplo, en casos maravillosos en América Latina, el caso de Fujimori en Perú, por ejemplo, el caso de la señora Kirchner en Argentina, el caso en Costa Rica, para no ir más lejos, el caso acá más cerca de El Salvador, ¿verdad? Cómo se averiguaron todos los actos de corrupción de Mauricio Funes, de don Tony Saca, ¿verdad? Eso es periodismo de investigación. Y como le decía, es un periodismo incómodo, es un periodismo espinoso, pero que es necesario para un país. Aquí en Honduras tenemos algunos, a veces,
arrebatos de periodismo de investigación, pero nos hace falta bastante para eso. ¿Cuál es el género periodístico que más le gusta? Yo, como mi trabajo fundamentalmente fue de corresponsal y agencia de prensa, la noticia, pues. Y en las agencias se tienen determinados formatos, ¿verdad?, que le permiten a uno trabajar un tema desde varios estilos periodísticos. Por ejemplo, la nota urgente, que le llamamos el flash, una nota de 5 líneas. Después una noticia ya ampliada de unos 3 o 4 párrafos. Después ya venía el balance, que era un análisis del hecho, ¿verdad? Entonces las agencias tienen sus formatos para hacer. Entonces, claro, mi trabajo fue fundamentalmente en eso, como reportero primero durante muchos años, ¿verdad? Y luego como corresponsal, que también siempre ejercía el reporterismo, y que el reporterismo es la mejor forma de hacer periodismo. Yo, cuando trabajé en el Heraldo, trabajaba en la prensa, me iba a la calle a reportear, no me gustaba estar encerrado en la oficina como un editor o cosas así, sino que necesitaba ir a la realidad. ¿Cuánta corrupción hay? Mire, Ángel Darío, la corrupción es una decisión personal. Alguien que quiere vivir con sus principios, ¿verdad?, y el que los viola y sabe que lo está violando. Entonces, en cierta ocasión yo estaba en una fiesta, creo que en la Embajada del Japón, y llegó un colega y de pronto se acercó a un grupo y el grupo se disolvió, se fue a otro grupo y otro grupo. Y llegó al grupo donde estábamos un grupo de periodistas y dice, bueno, ¿y por qué todo el mundo se va? Dice, cuando yo llego, entonces le dice un compañero, no, es que como nos agarraste aquí en la esquina no podemos huir de vos, le dice, tenemos que... ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Entonces nos quedamos callados, pero es por eso. Allá viene aquel fulano que aceptó tanto dinero de tal lado, o sea... ¿Cuánto sacrificio representa el oficio del periodista? Precisamente es eso, es esforzarse, trabajar en varias, por ejemplo, yo opté afortunadamente se me abrió el espacio en la Universidad Nacional de ejercer la docencia, lo cual se volvió una actividad que realmente lo obliga a uno a estar actualizándose todos los días. Y en cierta manera la docencia universitaria se paga relativamente bien y eso le da una solvencia económica que le permite a uno no incursionar en cosas antiéticas. ¿Los periodistas fabrican ídolos? Claro, yo he fabricado muchos. Gente que eran desconocidos. Recuerdo a un señor que se fue a Bélgica a sacar su doctorado en Derecho Marítimo. Y cuando regresó, yo me lo encontré ahí en la Cancillería buscando trabajo. Y entonces le pregunté qué hacía y me contó que venía de sacar un doctorado, lo entrevisté y todo, publiqué una página en el periódico, ¿verdad? A los días lo estaba llamando para un cargo público, ¿no? O sea, y después me sorprendió de cómo esa persona cambió, pues, ¿verdad? O sea, y la misma, bueno, los mismos, hay una anécdota por ahí de don Jaime Rosenthal que le pidió a un grupo de periodistas, háganme presidente, como hicieron presidente a fulano de tal, y entonces uno de ellos le dijo, bueno, si me da la dirección de Diario Tiempo, pues yo lo apoyo, ¿verdad? Y don Jaime Rosenthal no aceptó, ¿verdad? En esa selección de las personas a las que levantan en atriles importantes en la sociedad, no siempre son acertados. Exactamente. A veces nos equivocamos terriblemente. Vamos a una pausa. Este es el programa Vanegas, hablando del oficio del periodismo en Honduras. Durán, ¿se les paga un salario justo a los periodistas en Honduras? No. Las utilidades que obtienen los medios, hay medios que la facturación de un día les permite cubrir los gastos de un mes, ¿verdad? Pero evidentemente que hay que ver a nuestro país. Es un país pobre, todavía con falencias en su desarrollo, con graves problemas de corrupción, de narcotráfico. Y eso hace pues que los ingresos publicitarios en esta pandemia, por ejemplo, los ingresos de los medios de comunicación bajaron
de una manera extraordinaria. Llegó un momento en que periódicos que habitualmente publicaban 120 páginas llegaron a publicar 16 páginas, pues, o sea, 24 páginas, 32 páginas, porque los ingresos publicitarios descendieron terriblemente. Hubo casos en que la mitad de una redacción de un periódico estaba confinado en casa por el coronavirus y la otra mitad trabajando solo en la sala de redacción. Se tenían que hacer todo por teléfono, todo por vía Zoom, todas esas nuevas posibilidades de comunicación que hay. Entonces, los ingresos de los medios, ¿verdad? Si un medio es solvente, tiene buenos salarios, ¿verdad? Si los medios no tienen toda la solvencia, le dicen al periodista, bueno, te puedo pagar tanto y rebuscate con lo demás, ¿verdad? O sea, mira qué haces. Entonces ahí se comienza a vender publicidad, que también es una distorsión del trabajo periodístico. En el día a día, los periodistas son sometidos a un montón de sacrificios personales, desde el sacrificar el tiempo de su familia, desde no comer bien, así es, no comer a tiempo. Un reportero nunca almuerza en el mismo sitio todos los días. así es. Cuando se puede, donde se puede, como se puede. Es una tarea de un enorme sacrificio. Y desde aquí, este domingo hemos querido resaltar todas esas virtudes del trabajo de los periodistas y felicitarles de todo corazón, reconociendo el trabajo que hacen todos los buenos periodistas de Honduras y todo el equipo de colaboradores que hay alrededor del trabajo del reportero propiamente dicho. El camarógrafo, el fotógrafo, el conductor de la unidad móvil, los técnicos de las transmisiones de los medios electrónicos, todo el personal auxiliar en la redacción de un periódico, en un canal de televisión, en una plataforma web. A todos ellos un reconocimiento por lo que hacen todos los días. Es un trabajo de gran esfuerzo personal, de renuncias a muchas comodidades, ¿no es cierto? Así es. Renuncia a muchas comodidades. Yo tuve que pedirle perdón a mis hijos, por ejemplo, cuando a veces íbamos para Semana Santa, íbamos a un paseo en la playa y de pronto íbamos oyendo radio. No, apagué el radio, no queremos oír noticias. Claro. Porque inmediatamente, en una Semana Santa recuerdo que había entrado el ejército sandinista a la frontera, penetró al territorio hondureño y habían 30 muertos. Y la noticia la dieron ahí. Yo inmediatamente que oí la información, me regresé, los dejé en la casa y me fui a cubrir a la Fuerza Aérea a buscar un espacio en algún helicóptero para ir a la frontera, ¿no? O sea, ya. Y mis hijos siempre me reclaman eso. No pongas noticias. Sí. Y yo como le digo, la familia se sacrifica mucho. Ya adulto les he pedido perdón por el sacrificio a los que yo los sometí. Claro, realmente, ¿verdad? Claro. ¿La fuente es sagrada? Sí, uno tiene que respetarla, cuidarla, ¿verdad? No podemos revelar nuestras fuentes cuando tenemos información verificada, ¿verdad? Una información que le hemos constatado en 2 o 3 fuentes más. Ahí la privacidad de la fuente es importante. Yo tuve excelentes personas que fueron mi fuente. En ese tiempo el canciller César Batres me recibía todos los días a las 7 de la mañana y me pasaba una información del Consejo de Ministros, que en esa época era un gobierno militar, o el licenciado Abraham Benetton, que era ministro de Economía, ¿verdad? Me suministraban datos interesantes. Les prometió que no lo iba a revelar sin pensar que este domingo aquí iba a venir usted a abrir la caja de los truenos. Es que quiero decirle porque son personas honorables y respetables. Desde luego, sí. ¿Verdad? Sí, entiendo muy bien cuál es el argumento. Sí. Y uno de joven también quiere las primicias, ¿verdad? Desde luego. Por ejemplo, otra fuente que tuvimos era el padre del que ahora es el enviado especial para Centroamérica, de don Ricardo Zúñiga. El mayor Zúñiga era una persona de una gran valentía, ¿verdad? Y de
de un gran conocimiento, ¿verdad?, que tenía contacto con algunos intelectuales del país, con algunos periodistas. Una última pregunta, señor Durán. ¿Se debe despenalizar los delitos contra el honor en defensa de la libertad de prensa? Sí, porque son acciones que están en el ámbito civil, no deben ir al ámbito penal. Tengo una caricatura para usted que voy a compartirle a la audiencia con esta toma cenital maravillosa que me permite mostrar este dibujo con el que muy modestamente honramos la presencia del exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad, ex corresponsal de prensa internacional y, como le gusta llamarse, reportero de toda la vida, don Juan Ramón Durán. Dígame qué le parece nuestro dibujo, por favor. Oh, excelente. Excelente, excelente. ¿Se siente Sí. tratado con justicia, por lo menos? Excelente. ¿Con la benevolencia de la que hablábamos al inicio? Por lo menos no me veo tan feo. Es un gusto tenerle aquí en el igual. programa y obsequiarle este dibujo. Es un honor. Déjeme, por favor, una palabra como respuesta a estas últimas inquietudes que quiero plantearle. ¿Cuál es el estado de salud de esta sociedad? Enferma y polarizada. ¿Y del periodismo? Tenemos que superar una serie de deficiencias. En el periodismo, ¿a quién le rinde usted el sombrero? Bueno, a muchos colegas que han llegado a puestos importantes como María Antonia Benítez en Diario La Prensa, que fue la directora, a don Adán Elvir Flores, ¿verdad?, director de La Tribuna, a Carlos Mauricio Flores, director del Heraldo, a Renato Álvarez, ¿verdad? Son personas que yo admiro y respeto. Hay que saludar también a Mario Hernán Ramírez, premio de periodismo, Sí. Álvaro Contreras. Claro que es don Mario, que es eminencia. es una joya. Sí, una joya. ¿Qué no debe publicarse? Yo creo que las falsedades, ¿Para qué le sirve la prensa a la sociedad? para fortalecer su democracia. ¿Están los periodistas en ese sentido a la altura de lo que Honduras necesita hoy? La reelección y el manejo de la pandemia y los denuncias de narcotráfico son un peligro realmente. ¿Cuál es la pregunta que siempre hay que hacer? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué libro recomienda usted? Mire, hay un libro excelente de una autora argentina, Herramientas Digitales para la Prensa, que le ayudan mucho a mejorar el trabajo. ¿Cuál es la palabra más bonita del español? Fortuna, tal vez. ¿Qué hay que censurar? La falsedad. Gracias por haber estado con nosotros. Es un honor para mí, Ángel Darío. Igualmente, le agradezco mucho, le deseo larga vida, mucha salud y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Gracias. El licenciado Juan Ramón Durán, una de las eminencias del periodismo hondureño, compartiendo aquí sus enfoques. A todos, gracias. Adiós.